Bien, en la guía de probabilidades condicionales vamos a ir resolviendo problemas. Entonces, estos son los más fáciles, que tienen que ver más que todo con probabilidades. Entonces, en una sala del nivel medio mayor, de un jardín hay 25 alumnos, 13 son niños, y se escoge un alumno al azar. ¿Cuál probabilidad de que sea niña? Escribe tu respuesta de forma de porcentaje. Entonces, si nos dicen que tenemos 25 alumnos y 13 son niños, tenemos que hacer simplemente una resta. Con esta resta vamos a determinar la cantidad de niñas. Entonces, estas niñas se van a dividir por el total de estudiantes. Entonces, eso nos da 48. Entonces, para transformarlo a porcentaje, que esto era una fracción, por ejemplo, este cálculo, 12 partido 25 me da 48. Pero ahora, para pasarlo a porcentaje, yo le agrego dividido 100 y eso me aparece en forma de porcentaje. Me da 0,48. Pero si yo lo quisiera en, en porcentaje, como nos están solicitando, porque acá pasamos a decimal, pero para llegar al porcentaje, simplemente este número lo multiplicamos por 100 y nos da 48%. En el segundo ejercicio, se elige al azar un número del 1 al 30. ¿Cuál es la probabilidad de que ese número sea múltiplo de 4? ¿Cuáles son los números múltiplos de 4? Bien, primero nos dicen que es hasta el 30, entonces nuestro límite va a ser 30. Los múltiplos son todos los resultados de la tabla del 4, por ejemplo. Entonces, si uno mirara la tabla del 4, va a aparecer muchos números, muchos resultados. Entonces, me piden que sea hasta el 30, pero resulta que después del 28 es 32, entonces se pasa del 30, entonces nos vamos a quedar hasta el 28. Por eso que tenemos estos números, si los contamos en cantidad, nos da 7. Entonces vamos a usar este 7 partido los 30, que es el total. Siempre abajo va a ir el total. Y simplemente lo dividen, 7 dividido 30, así. Sería, por ejemplo, la calculadora sería así, 7 dividido 30. Y eso le da un resultado. Este resultado sería este, ¿ya? Después se tienen 7 canicas, no, perdón, 7 alcancías del mismo tipo de monedas de 10 pesos que contienen 57, 62, 62, 75, 96, 96 y 120 respectivamente. Es decir, estas 7 tienen 57, la segunda tiene 62, la tercera tiene 62, así. Eso significa respectivamente, si se elige una alcancía al azar, es decir, cualquiera de estas, ¿cuál es la probabilidad de que contenga más de 620? Entonces, ¿cómo sería ese cálculo? Nos conviene hacer una tabla. Entonces, ordenamos cada dato 57, 62, 62, y como se supone que cada uno tiene monedas de 10, lo multiplicamos por 10 y eso nos da un resultado. Entonces, lo que nos están pidiendo es qué alcancías podrían darnos que tengan 620 pesos. Entonces, al hacer este cálculo, al menos me dice que tengo, por ejemplo, esta me da 620, 620, esta me da 750 y así. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que contenga más de 620? Entonces tiene que ser un número mayor. Estos son menores. Pero este y este son mayores. Entonces cumple con ese requisito. Por eso, la fracción que vamos a representar van a ser estas 4 partido el total de alcancías. 4 alcancías con más de 620 partido 7 alcancías, que sería el total. Entonces esta división nos da 0,57. Para pasarlo a porcentaje, si es que nos lo piden, es multiplicarlo por 100 y nos da 57%. Después tenemos otro problema, el 4, que sería: en una caja se encuentran 4 círculos de papel de igual tamaño y peso, donde están escritas las letras de la palabra ventilador. Al extraer un panel al azar, la probabilidad de que éste escriba una consonante es, escribe una fracción por respuesta. Entonces ordenamos la palabra ventilador. Entonces cada letra, si la vamos contando, la V, la E, la N, la T, así,
vamos a tener 10. Entonces, tenemos que calcular contando el total de las letras y el total de los números. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos 10 de cantidad, pero como nos están pidiendo las consonantes solamente, el cálculo sería el siguiente, ¿sí? Acá, por ejemplo, ya sabemos que tenemos 10 letras, entonces este iría acá abajo. Pero como solo nos piden las consonantes, contamos las consonantes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería 6 partido 10, que es el total. Entonces eso nos tiene que dar una fracción, un resultado en decimales. Entonces 6 dividido 10 es 0.6. Entonces sería 0.6. Y para pasarlo a porcentaje lo multiplicamos por 100 y nos da el resultado. En este caso no lo pide. Ya, ahora sí pasamos netamente a la probabilidad condicional. ¿Cuál es el chiste de esto? Bueno, estos ejercicios son más de cálculo, no es tanto como problema, después se plantean como problema. En este caso siempre hay que tener claro que la estructura de esto significa que, esto me está diciendo aquí, ya ocurrió evento B, ¿y cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A? Así es como se mira. Entonces, uno parte escribiendo en el numerador, es decir, arriba de la fracción, siempre el dato que nos den del A con el B, ¿cierto? Entonces siempre va a ser cuando están juntos el A con el B. Y ese es 0,15 y lo pongo arriba. Entonces, acá lo que importa es entender que cuando en este lado me aparezca el B, significa que tengo que poner el dato del B abajo. Así como me están pidiendo el dato del B, ¿cuál es el dato del B? El del A es 0,4, pero el de B es 0,3. Entonces por eso se escribe abajo 0,3. Se divide y nos da 0.5. Ahora, ¿qué hubiera pasado si nos ponen esto al revés? Es decir, que nos estén preguntando cuando la A va a la derecha significa cuál es la probabilidad cuando A ya ocurrió, pero B todavía no ocurre. Acá al revés. Acá ya ocurrió B, pero A todavía no ocurre. Por eso que cuando me aparezca la A en el lado derecho es que me están preguntando justamente A. Entonces, lo mismo que el otro. En la fracción de arriba va a ir el número que corresponda a A y B. Y abajo va a ir el dato de la A, porque ese es el que ya ocurrió. Entonces se calculan cosas que ya ocurrieron para determinar la que no ocurrió. Es decir, en este caso la B. La B es la que no ocurrió. Entonces, ordenamos los datos, 0,15 y partido 0,4 igual 0.375, ¿ya? Ahora, tenemos otro problema muy parecido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero siempre va a ir arriba de la fracción el dato que corresponda a los dos datos, partido A. ¿Por qué? Porque en esta me están diciendo que ya ocurrió A y todavía no ocurre B. Entonces, como ya ocurrió A, me están pidiendo que abajo vaya A. Y simplemente busco el dato A. La vale 0,4, ya eso se pone ahí. Y se calcula y da 0,4. ¿Y qué pasa si hubiera sido al revés? Si nos hubieran pedido que la B ya ocurrió y nos están preguntando por el dato que no ocurrió, es decir, la A. Entonces por eso abajo va el dato de la B, que es el que está a la derecha, ¿cierto? Acá. Y arriba ponemos la intersección, nos damos los datos y dividimos. Y nos da eso. ¿Sí? Ahora, nos vamos a meter de lleno en los problemas. Entonces, ¿qué pasa si me ponen un problema? Bueno, cuando les piden en forma de porcentaje, no importa, porque solamente se escriben los números. Y si ustedes quisieran poner, por ejemplo, el porcentaje, no sé, por ejemplo, algo así, para representarlos, se eliminan el porcentaje. ¿Para qué? Para que solamente se pueda escribir los números, ¿ya? Entonces, acá nos está diciendo
al 20% de tus amigos le gusta el manjar y el chocolate, mientras que al 50% le gusta el manjar. Entonces ahí tenemos dos datos. Como acá aparece el I siempre es el que se representa con A y B. ¿Por qué? Porque simboliza la intersección. Dice, mientras que el 50% le gusta el manjar. Entonces, igual que acá, como la fracción siempre ocurre, la fracción siempre ocurre en la parte de arriba del numerador, el número correspondiente a la intersección. O sea, esto le corresponde a ese número. Por eso va a 20. Y el manjar, que es el suceso que ya ocurrió, es un 50%, pero lo ponemos como 50. Entonces, el chiste de estos ejercicios de la probabilidad condicional es que siempre nos van a dar 0, algo. ¿Por qué? Porque el número mayor siempre va abajo y el número menor siempre va arriba. Por eso nos da 0,4. Después, ¿qué pasa si me preguntan por el... Ya, por ejemplo, acá, en vez de decir I, el problema dice O. Entonces, el problema dice, en el lanzamiento de un dado, determina la probabilidad de obtener un número divisor de 6 o un número menor que 5. Entonces, recordamos que los divisores de 6 son todos los números multiplicados entre sí que nos den 6. Entonces, por ejemplo, 6 por 1 me da 6, sí. 2 por 3 me da 6, sí. Como todos estos números son distintos, queda como 4. 1, 2, 3, 4. Por eso 4. Y este corresponde al dato de la A. Entonces, acá sería 4 partido 6. ¿Por qué? Porque el dado tiene 6 caras en total. Después, siguiendo el problema, dice O es este más. Un número menor que 5 en un dado, el límite es 6, entonces de 6 se mantiene, o sea, es el rango máximo hasta 6, pero como nos piden menor que 5 sería 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 4 números. Por eso que acá también se simboliza como 4 partido 6. Y se resta. ¿Por qué? Porque el O representa los datos que están en común. Entonces, si yo miro acá, acá y acá, tengo que buscar los números que se repitan y las parejas que se repitan cuenta como 1. Entonces, por ejemplo, tengo el 1 con el 1, sí, y ahí se cuenta 1. Tengo el 2 con el 2, sí, ahí tengo el segundo. Y el 3 con el 3, sí, porque ahí tengo el tercero. Entonces, como ambas parejas se cuentan 1 por 1, entonces, de nuevo, 1 con 1 me da 1. 2 con 2 me da 2. Y 3 con 3 me da 3. Por eso que se simboliza con este 3. Partido el total de caras del dado, que es 6. Entonces, la fracción sería así. Primero, abajo, como todos los números son iguales, se conserva ese 6. Pero arriba, como son distintos, primero se opera 4 más 4, 8, menos 3 me da 5. Y por eso ahí está finalizado la fracción. El 11 dice, en una ciudad la probabilidad de que ocurra un accidente automovilístico cuando llueve es un 40% y la probabilidad de que llueva mañana viernes es un 20%. Determina la probabilidad que mañana viernes llueve y que ocurra un accidente automovilístico. Entonces acá varía un poquito porque dice la probabilidad de que ocurra un accidente cuando llueve es de 40% y la probabilidad de que llueva mañana viernes es 20%. Entonces tengo solo dos datos, pero resulta que acá el dato que no se sabe, a diferencia del de arriba, es el de la intersección, porque por ejemplo acá el I
o el O no se conoce. Entonces yo tengo que determinarlo. Entonces cuando tengamos problemas que, que no me establezcan, a diferencia, por ejemplo, a ver, de este, a ver, por ejemplo, a diferencia de este, al tener el I, me dice que esta es la intersección. Entonces por eso yo puedo ocupar esta fórmula. Pero como no tengo el dato de la I, porque es el dato justamente que no se sabe, o sea, se sabe que ocurrió el evento A y se sabe que ocurrió el evento B, pero no se sabe cuándo estos dos eventos se juntan, que eso sería la intersección. Y por eso que se ocupa esta fórmula, que sería multiplicar el evento B, que ya, por ejemplo, el evento B que ya ocurrió, con el evento A. Entonces, lo que se hace es tomar, por ejemplo, el evento B, lo pongo arriba partido 100, y el evento A lo pongo arriba partido 100. Entonces, acá yo multiplico 20 por 40 me da 800. Y 100 por 100 me da 10.000. Pero como yo quiero achicar el número, tengo por ejemplo este 8. Si por ejemplo para simplificar los ceros, acá tengo 2 ceros. Entonces voy a comerme el de abajo. Entonces 1, 2, 0 se va a comer a 1, 2. 2 ceros se come a los otros 2 ceros. Y por eso que me quedo así. Entonces yo lo represento ahora como está. Me quedó 8 partido 100. ¿Ya? Después, por ejemplo, determina la probabilidad de obtener un número mayor que 2 en el lanzamiento de un dado. Eso sería mayor que 2. 3, 4, 5 y 6. Es decir, tengo 4 posibilidades, 4 números. Partido el total de caras de un dado, que sería 6. Eso me da 0,6 periódico. Luego tenemos una materia distinta, que es el triángulo de Pascal. Dice, utilizando el triángulo de Pascal y las probabilidades estudiadas determinan lo que se pida. Si se lanzan dos monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos una cara? Entonces, acá yo miro el triángulo de Pascal, que me muestra muchas posibilidades. Entonces, el problema dice, determina lo que se pida. Si se lanza 4 monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos 3 sellos? Si me fijo en el triángulo de Pascal, esta sería... la primera no se cuenta. La primera moneda no se cuenta, pero acá desde el segundo, desde la segunda fila se cuenta como la primera moneda. Esta no se considera. Pero de acá comienza. Entonces, esta fila corresponde a la primera moneda. Esta segunda es la segunda moneda. Esta es la tercera moneda. Toda esta fila es la cuarta moneda. Toda esta fila es la quinta moneda. Y esta última es la sexta moneda. Entonces, si yo me fijo, acá básicamente esto siempre es fijo. ¿Cuánto vale esta? Es 2 elevado a 1 es 2. Son dos monedas elevado a 2 son 4. Acá tenemos 3 monedas con 2 caras. Entonces sería 2 elevado a 3. Porque tenemos 3 monedas. Cada una con 2 caras. Acá tenemos 4 monedas. Acá tenemos 5 monedas. Acá tenemos 6. Entonces, lo que importa de estos ejercicios es que yo observe, por ejemplo, acá me dice la probabilidad de dos monedas. Entonces yo me fijo acá en el triángulo y tengo 1, 2, 3 acá.
acá. eh, si se lanzan dos monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos una cara? Entonces, si yo observo la fila de las dos monedas, copié y pegué esto mismo, ¿ya? Entonces sería la que corresponde a las dos monedas, la fila de las dos monedas. Pero me pide la probabilidad de obtener al menos una cara. Entonces, esta me puede dar una cara, no, porque es sello, sello. Esta me puede dar una cara, sí. Si se cumple la condición, porque al menos tenemos una cara, cara, sello. Y esta es cara a cara. Entonces también se utiliza, también nos sirve. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente sumar las que sí nos sirven, que sería esta con esta. 1 y 2. Por eso 1 más 2 me da 3. 3 partido. Acá. Partido este número. Por eso es 4. Partido 4. Porque esas son las posibilidades totales de las dos monedas. Entonces por eso es partido 4. Después en el 14. Utilizando el triángulo de Pascal y las probabilidades estudiadas determina lo que se pida. Si se lanzan 4 monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos 3 sellos? Lo mismo, acá me están pidiendo con la fila de 4 monedas. Entonces yo miro y acá está la fila de las 4 monedas. 1, 4, 6, 4, 1. Pero resulta que me están diciendo la probabilidad de obtener al menos 3 sellos. Si yo miro acá, ¿cuál de estas probabilidades tiene 3 sellos? Esta tiene 4 sellos, no me sirve. Esta tiene 3 sellos y una cara. Esta tiene 2 sellos y 2 caras. Esta tiene 3 caras y un sello. Y esta tiene puras caras. Entonces, acá me están pidiendo obtener al menos 3 sellos. ¿Cuál al menos tiene 3 sellos? ¿Esta tiene 3 sellos? Sí. ¿Esta tiene al menos 3 sellos? Sí. Esta no. Porque estas son 2 sellos, esta tiene un sello y esta no tiene sello. Entonces si nos sirve este que tiene 3 y este tiene 4 sellos. Por eso que sería, solo nos servían esos dos, entonces sería 4 más 1 me da 5. 5 partido el número correspondiente a las posibilidades de 4 monedas, es decir, 16. Es 5 partido 16. Esa fracción me da 0.31. Después, utilizando el triángulo Pascal ya, determine si se lanzan ya 5 monedas, cuál es la probabilidad de obtener 4 caras. Si yo me fijo acá, tengo hasta la fila de las 5 monedas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 4 caras? Entonces, esta, porque tenemos 5 caras, acá tenemos 4 caras, acá tenemos 3 caras. Entonces, solo nos sirve este con este. Pero como solo pide, por ejemplo, 4 caras y no dice a lo menos 4 caras o a lo más 4 caras, significa que solo nos están pidiendo por 4 caras. Entonces, este es el único que tiene 4 caras. Por eso es 5 partido 32. ¿Por qué? Porque 32 corresponde a la cantidad total de posibilidades de 32. Y por eso que este se resolvería así. Después, por ejemplo, si se lanzan 4 monedas, ¿cuál es la probabilidad de sacar 3 sellos? Entonces, si uno revisa las posibilidades de 4 caras, resulta que solo hay uno que nos puede dar 3 sellos, que sería esta. Entonces por eso solo escogemos el 4. 4 dividido el total de posibilidades de 4 caras es 16. Y para finalizar, y volviendo al tema de la probabilidad condicional, por ejemplo, ya, 25% de tus amigos le gusta el helado de fresa y chocolate, mientras que al 60% le gusta el helado de chocolate. ¿Cuál es la probabilidad de que un amigo que le gusta el helado de chocolate le guste el de fresa? El 25% ya ocurrió, porque gusta el de fresa y chocolate.
el evento B dice, mientras que al 60% le gusta el helado de chocolate. ¿Cuál es la probabilidad de que un amigo que le gusta el helado de chocolate le gusta el de fresa? O sea, el de fresa es el que no se sabe, es el que no ha ocurrido. Y por eso la fracción sería así, se representaría así. Entonces, como acá solo tenemos dos datos, 25 y 60, podemos sacarlo incluso por lógica, porque siempre este tipo de ejercicio necesitamos que nos den 0, algo, entonces necesitamos que el número menor vaya arriba de la fracción y el número mayor vaya abajo de la fracción. Y eso nos da 0,41. Después, el 76% de estudiantes de ingeniería civil han aprobado resistencia material y 45% aprobaron estática. Además, el 30% aprobaron resistencia de metales y estática. Si Camila aprobó resistencia de materiales, ¿qué probabilidad tiene de haber aprobado también estática? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, 76% de los estudiantes aprobaron resistencia a materiales, y ahí tenemos uno. El 45% aprobó estática y el 30% aprobó ambas materias, que serían materiales y estática. Entonces, a diferencia del anterior, que eran solo dos datos, acá son tres. Entonces acá hay que descartar el que sobra. Y para determinarlo es el dato que aún no ocurre. Solo podemos calcular datos que ya ocurrieron. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, digamos que el evento B es aprobar ingeniería, ¿cierto? En materiales. El evento A es estática. Y el evento con intersección, es decir, sería el I, ¿cierto? Es 30%. Entonces, para calcularlo, al igual que el ejemplo anterior, siempre arriba va a ir el de la intersección, que es más fácil de darse cuenta. El I es 30%, ya, ese va a ir arriba. Partido. Entonces, acá me preguntan, ¿qué probabilidad de haber aprobado también estática? Es decir, ese no ocurrió. Este es el dato que aún no ocurre. Porque me están preguntando por cosas que ya ocurrieron. Entonces, si uno se fija, por ejemplo, me dice, Camila aprobó resistencia de materiales. O sea, eso ya pasó. Eso sí ocurrió, eso sí nos sirve para la fracción. Pero dice, ¿qué probabilidad tiene de haber aprobado también estática? Estática es el que no aprobó. Y es el dato que no sabemos. Por eso, solo ponemos datos que sabemos. Independiente de que sean tres datos distintos, solo importa la pregunta, ahí está la pista. ¿Qué probabilidad tiene de haber aprobado también estática? Porque es el dato que no sabemos. Por eso, ese no va a la fracción. Solo va a los datos que sí sabemos, que sería 30 partido 76. El resultado me tiene que dar 0,39. Cumple el requisito de que el menor va arriba y el mayor va abajo, y simplemente se calcula así los porcentajes porque el porcentaje en sí no se considera, se anula, se les tacha de hecho. Después, en una escuela, 25% de los estudiantes usa lentes, el 13% usa frenillos y el 9% usa lentes y frenillos. Es decir, el 9% ocupa ambos. Acá la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante use frenillos si se sabe que usa lentes? ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante use frenillos si se sabe que usa lentes? Es decir, como se sabe que usa lentes, ese es el dato que nos sirve. Ese es el dato que va a ir en la fracción. Porque nosotros sabemos que ya ocupa frenillo. Entonces, el dato del frenillo corresponde a un 13%. Y si se sabe que usa lentes. Oh, perdón. Si se sabe que usa lentes, es al revés. De nuevo.
Ya, tenemos tres datos, ¿cierto? Entonces, acá lo que importa es que determinemos lo que se sabe y lo que no se sabe. Acá sabemos que el 25% usa lentes, ya. 13 son con frenillo y 9 son que usa lentes, ¿cierto? Entonces la intersección del 9, el que usa lente y frenillo, es el que va arriba. Pero abajo resulta que dice, si se sabe que usa lentes, como este es el dato que sí se sabe, el dato correspondiente a usar lentes es 25. Y por eso va abajo de la fracción, porque siempre tenemos que poner los números que sí se saben. Pero dato que yo no sé, porque todavía no ocurre, y correspondería al evento A, por ejemplo, sería el dato de los frenillos. Y por eso que no se considera y ponemos los datos que sí sabemos, es decir, 9 partido 25. Eso me da ese resultado. Y como último problema tendríamos 30% de estudiantes les gusta historia y lenguaje, mientras que 60% les gusta el lenguaje. Acá estos problemas que son solo con dos datos son fáciles porque siempre, explicarlo así de otra forma, el número pequeño siempre va arriba y el número grande siempre va abajo. ¿Para qué? Para que nos dé 0,1 y esta fracción nos da 0,5.